Botsuana, donde solo los más fuertes sobreviven. Para los perros salvajes, cada día es un desafío, donde solo la unidad les permite enfrentarse a depredadores formidables. Acompáñanos a explorar el mundo de los perros salvajes africanos. Botsuana, la joya verde del sur de África, donde la naturaleza aún late con un ritmo salvaje. Desde el árido desierto del Kalahari hasta el exuberante delta del Okavango. Cada temporada de inundaciones proveniente de las tierras altas de Angola infunde nueva vida a la sabana. Transformándola en un paraíso lleno de vitalidad. En medio de la vasta sabana, los perros salvajes africanos emergen como guerreros silenciosos. Estos animales pueden correr decenas de kilómetros. Con pelajes que parecen salpicaduras aleatorias de pintura, grandes orejas que captan cada sonido y cuerpos delgados pero resistentes. A diferencia del solitario león o del sigiloso leopardo, la fuerza de los perros salvajes reside en su manada. En las llanuras abrasadas por el sol de Botsuana, una manada de perros salvajes africanos descansa después de una larga noche. Pero la estepa nunca es tranquila. De repente, entre las altas hierbas, emerge un león. Sus ojos dorados se fijan en una cría que se ha alejado del grupo. La paz de la manada se rompe. Los perros saltan al ataque, rodeando al león en una formación. Se retira entre la hierba. Pero hiere a uno de los perros. Bajo el sol abrasador de las llanuras, el perro herido yacía gimiendo. Pero ni un solo miembro de la manada lo abandonó. Con una unidad impresionante, rodearon a su compañero herido.
con los ojos agudos vigilando las altas hierbas ante cualquier movimiento. Aunque el león se había retirado, la amenaza persistía y la manada sabía que solo su vínculo podía asegurar la supervivencia. Cada perro desempeñaba un papel crucial en la protección mutua. En ese momento, la manada de perros salvajes no era solo un grupo de cazadores, sino una familia resistente, dispuesta a enfrentar cualquier peligro para protegerse entre sí. Para sobrevivir, los perros salvajes persiguen a los ñus, su presa favorita en la sabana. Cada año, la gran migración de ñus y cebras transforma la sabana de Botsuana en un río viviente de pezuñas y polvo. Miles de ñus, con sus cuernos robustos y cuerpos musculosos, inician el viaje, juntos. Estos animales buscan pastizales frescos, su enorme número sostiene todo el ecosistema. Su travesía alimenta a los depredadores, especialmente a los perros salvajes africanos. Bajo el ardiente sol de Botsuana, los perros salvajes africanos comienzan su cacería. Acechan a una manada de ñus, con la mirada fija en cada movimiento. Su estrategia es un trabajo en equipo preciso. Dos perros avanzan lentamente, atrayendo la atención de la manada. Otros flanquean en silencio los costados, formando un círculo cerrado. Cuando un ñu solitario entra en pánico, la trampa se cierra. El sonido de las pisadas y la respiración agitada llena el aire. Los perros corren, cortando las rutas de escape. Con un último salto, lo derriban y sus gritos desesperados se desvanecen.
Cada perro cumple un papel vital: explorador, flanqueador, perseguidor, trabajando como una unidad. Su éxito demuestra que en la naturaleza, la coordinación supera a la fuerza bruta. Mientras los perros salvajes africanos cazan en manadas con una coordinación precisa, los leopardos prefieren acechar y atacar en solitario. En la sabana de Botsuana, un leopardo se mueve silenciosamente entre los árboles. Después de cazar, arrastra su presa hacia lo alto de un árbol. Así protege el cadáver de los carroñeros. Estos animales terrestres son competidores feroces, pero carecen de las habilidades de escalada del leopardo. Alisar la presa entre las ramas. El leopardo se asegura de que los carroñeros no puedan robar ni contaminar su alimento, conservando la comida por más tiempo. La altura le ofrece un punto de observación para detectar amenazas, permitiéndole comer en paz mientras permanece alerta, maximizando su seguridad. Este hábito garantiza su supervivencia en una tierra hostil. Ahora surge una nueva oportunidad. Desde un árbol, el leopardo observa una manada de perros salvajes comiendo, ajenos al peligro. El leopardo se acerca sigilosamente, con la mirada fija en la escena. Pero los agudos olfatos de los perros detectan la amenaza. El aire se vuelve tenso, roto solo por el susurro de la hierba seca. De repente, los perros ladran y cargan, rodeando al leopardo en un círculo cerrado.
Superado en número, el leopardo huye hacia las sombras, dejando a los perros victoriosos. Sin embargo, uno de ellos resulta herido en el enfrentamiento. Un recordatorio de que la supervivencia siempre tiene un costo. El ataque agresivo y el círculo ajustado de los perros abrumaron al leopardo. Al enfrentarse a múltiples oponentes, el leopardo eligió retirarse para evitar lesiones o peligro. Escapó rápidamente hacia las sombras, priorizando la supervivencia sobre una batalla perdida. Los perros salvajes africanos desempeñan un papel clave en el ecosistema de la sabana de Botsuana. Casa News, controlando el tamaño de las manadas para evitar el sobrepastoreo y mantener los pastizales saludables. Este equilibrio beneficia a otros animales salvajes como las cebras y los antílopes. A través de enfrentamientos con leones y leopardos, su trabajo en equipo garantiza la supervivencia. Mostrando una notable resistencia. Cada perro depende de la manada, demostrando que ninguna especie prospera sola. Sus cacerías y defensas mantienen el delicado equilibrio de la sabana, donde cada criatura depende de las demás. A pesar de los beneficios que la naturaleza les ofrece, las amenazas están afectando el número de la especie. La sabana de Botsuana se está reduciendo, con granjas y cercas que reemplazan los pastizales abiertos. Quedan menos de 7,000 perros salvajes africanos, enfrentando la extinción debido a la pérdida de hábitat, la caza y los conflictos con los humanos. Estos animales, vitales para el ecosistema, necesitan protección para sobrevivir. Su desaparición alteraría el equilibrio de la sabana, afectando a otras especies.
Debemos actuar para salvar su hogar y asegurar que sus aullidos perduren. Al apoyar la conservación, podemos mantener a estos perros salvajes prosperando. Suscríbete a nuestro canal para aprender más y unirte a la lucha por protegerlos. Los leones son depredadores peligrosos y aterradores gracias a su excelente visión y a su rápida velocidad para alcanzar a sus presas. Su velocidad máxima puede alcanzar los 80 km/h, 50 m/h, pero solo pueden mantener esto durante ráfagas cortas de aproximadamente 0,06 millas. El éxito de la caza de los leones se basa en un acecho preciso, seguido del seguimiento, el ataque y la posterior derrota de la presa. Al atacar a su presa, los leones la muerden rápidamente en el cuello, provocándole una pérdida de sangre que puede provocar asfixia e incluso la muerte. Sus poderosas mandíbulas pueden ejercer una fuerza de mordida de aproximadamente 650 CI. Lo que garantiza una captura rápida y eficiente. Esta intensa batalla por la supervivencia es un momento decisivo en cualquier documental sobre animales salvajes. Ya que captura la fuerza bruta y la estrategia del depredador máximo de la naturaleza. Los desafortunados perros salvajes fueron atacados y capturados por los leones. Quienes incluso los mordieron en el cuello. Los perros salvajes, conocidos por su resistencia, pueden correr más rápido que los leones, pero cuando se ven acorralados, recurren a la estrategia. Una feroz pelea pone a prueba su trabajo en equipo contra depredadores dominantes. Perros salvajes fingieron estar sin vida. Buscando una oportunidad de escapar. Inmediatamente la liberó y atacó a los licaones cercanos. Pero sin éxito, esperando a que los leones bajaran la guardia. Este licaón huyó rápidamente. Esta técnica, conocida como inmovilidad tónica, es una táctica de supervivencia observada en muchos animales que se enfrentan a depredadores. Journey.
Los leones guiaban a sus cachorros de vuelta a la manada cuando de repente se vieron rodeados por una jauría de licaones. Los licaones, también conocidos como lobos pintados, tienen una de las tasas de éxito de caza más altas de cualquier depredador, alcanzando casi el 80%. A diferencia de los leones, que dependen de la fuerza bruta, los licaones desgastan a sus presas mediante largas persecuciones y trabajo en equipo. Sin miedo, la leona retiró las patas con un rugido feroz para prepararse para luchar contra la jauría. Al mismo tiempo, los cachorros de león huyeron rápidamente hacia un arbusto y la manada de leones se concentró en atacar a la madre leona. La manada de leones se vio obligada a huir para evitar ser atacada. Una manada de perros salvajes disfruta de una comida después de cazar. Descubrieron a un león acechando cerca. Sintiendo el peligro acercarse, rápidamente dejaron atrás a su presa y huyeron. Los leones comieron de inmediato sin ningún esfuerzo. Buscar comida de otros depredadores es una estrategia común para los leones. Especialmente para los ejemplares mayores o heridos que tienen dificultades para cazar con éxito. Un león se encuentra dentro del alcance de ataque de la manada de licaones. Intentan acercarse y atacar continuamente para abatirlos. Pero fracasan. Los leones, aunque más lentos que los licaones, poseen una fuerza y resistencia superiores, lo que los convierte en oponentes formidables incluso en inferioridad numérica. Gracias a su experiencia e inteligencia en la caza, los leones han logrado expulsar a la manada de licaones de su territorio. La manada de búfalos buscaba alimento cuando, a lo lejos, apareció un león acechando a su presa. Al sentir que la presa estaba a la vista, los leones se lanzaron rápidamente a atacarla. Más pequeñas, los búfalos poseen una fuerza inmensa y pueden pesar hasta 900 kilogramos, lo que dificulta su abatimiento. Al ver el feroz ataque de su presa, la manada huyó presa del pánico.
El desafortunado búfalo fue rápidamente atacado y retenido por los leones hasta que sucumbió al agotamiento. Ya no pudo resistirse. La cacería había terminado. Los leones y sus compañeros disfrutaban de los frutos de su ardua caza. Los leones solían consumir hasta el 15% de su peso corporal en una sola comida. A veces atracándose y descansando durante días antes de volver a cazar. Una manada de perros salvajes descubrió a leones caminando solos cerca de un pequeño lago. Inmediatamente se acercaron y los rodearon. Al verse rodeados por la manada, los leones usaron su fuerza y agresividad. Y también atacaron mordiendo el cuello de un perro salvaje. Un león solo contra una manada de perros salvajes está en desventaja. Pero su gran poder a veces puede cambiar el curso de la batalla. Esta también es una acción para advertir a otros animales de la manada. Con coraje y flexibilidad en sus tácticas de caza, los leones escaparon fácilmente del asedio de la manada de perros salvajes. Los leones estaban tomando el sol con sus cachorros cuando descubrieron a su presa. Inmediatamente, el facóquero estaba en la mira y la persecución estaba a punto de comenzar. En cuanto se acercó a su presa, gracias a la inteligencia y agilidad algo agresivas de los leones, el facóquero fue rápidamente derrotado por su fuerte ataque. El facóquero se convirtió rápidamente en un manjar suntuoso para los leones y su madre. En la naturaleza salvaje, los animales compiten ferozmente por la supervivencia. Donde el dominio a menudo se determina no solo por la fuerza, sino también por la inteligencia y la cooperación. Los animales depredadores, en particular, tienen muchos enemigos y competidores. Y otros depredadores suelen temer encontrarse con leones. Muchos depredadores han perecido, murieron bajo las garras de los... Sin embargo, uno de los adversarios más implacables a los que se enfrentan no es otro gran felino, sino un depredador mucho más pequeño, el licaón africano. Cuando escasea el alimento, los leones no dudan en abatir a sus competidores y, en casos extremos, incluso los devoran. Esto se ha observado en disputas territoriales
donde se ha visto a leones devorando cachorros de hiena o guepardos solitarios. Esta reputación consolida su estatus como el carnívoro más temido de África. Pero también lo convierte en un blanco fácil para las represalias de aquellos a quienes atormenta. Los leones comenzaron a volverse más frenéticos, ignorando a todos los enemigos que intentaban matarlos. Matar e invadir su territorio. Esta vez, su objetivo eran perros salvajes. Uno de los cazadores en manada más efectivos del continente. Con una tasa de éxito del 80%, mucho mayor que la de un león. No solo atacaron, sino que persiguieron implacablemente a la manada, interrumpiendo su caza y dispersando sus filas. Cuando los perros salvajes cazan, los gritos de los cachorros atraen a los leones machos. El ataque ocurrió rápidamente. Y el número de perros callejeros asesinados, el número de muertos no fue pequeño. Parecía que este era un blanco fácil para intimidar a la leona hambrienta. Quien estaba dispuesta a acabar la guarida del perro salvaje y llevarse al perro callejero. Cuando los perros salvajes adultos lo descubrieron todo, ya era demasiado tarde. La leona mató y se comió al cachorro de perro salvaje. Estos animales solo necesitan una gota de vigilancia para estar listos para castigar y convertir a sus oponentes en presas en un abrir y cerrar de ojos. Como depredadores de alto nivel, es difícil que los leones y los perros salvajes convivan pacíficamente en el mismo hábitat. El ataque del león hace que los perros salvajes no puedan esperar a morir. Los perros salvajes atacaron y ahuyentaron al león. Sin embargo, los leones no son depredadores fáciles de ahuyentar. De repente, la leona regresó, se precipitó a la velocidad de la luz y atrapó a un perro salvaje. Ante el poder absoluto del león, el perro salvaje no tuvo oportunidad de resistir. En ese momento, las travesuras de los perros salvajes comenzaron a manifestarse. El perro callejero capturado meneó la cola para indicar a toda la manada que seguía vivo. Uno de los animales más feroces de la tierra.
entre 3.000 y 9.920 libras. Y puede crecer hasta 16,5 pies, 4,3 metros de largo. Nada menos que el hipopótamo. Los hipopótamos nunca sudan. En cambio, se sumergen en agua o barro para mantenerse frescos. Por lo tanto, los ríos y lagos son extremadamente importantes para ellos. Son grandes y viven en grandes manadas, por lo que a menudo invaden territorios acuáticos extensas. ¿Qué no? Cualquiera que los invada será atacado y derrotado. En una pelea de animales. Manam. En una escena nocturna, una manada de leones, hambrienta, busca una presa y se encuentra con un hipopótamo vagando por la sabana. Creyeron haber atrapado el delicioso cebo e intentaron atacar al hipopótamo. Pero justo cuando la manada de 12 leones intentaba sujetarlo, este se giró repentinamente y, con sus enormes mandíbulas, chasqueó con fuerza. Aplastó el hueso de un león. El rey de la selva cae, derrotado por un adversario inesperado. Esta pelea entre animales ilustra la impredecible brutalidad de la naturaleza, donde la supervivencia depende de la fuerza y la astucia. En la fauna africana, los perros salvajes son los depredadores más hábiles. Hasta el 80% de sus persecuciones culminan en victorias contundentes. Tras elegir un objetivo, están listos para acercarse a su presa. Toda la manada de perros salvajes la persigue sin parar durante horas. La mayoría de las presas no sobreviven debido a la pérdida de fuerza. A la espera de la oportunidad, los perros salvajes se lanzan a morder y desgarrar. Al cazarle, podría ser un golpe fatal para cualquier animal que se encuentre en su punto de mira. Los perros salvajes a menudo optan por matar a su presa en una pelea de animales. Sin embargo, cuando el oponente del perro salvaje es el hipopótamo, la situación puede ser diferente. El hipopótamo es especialmente agresivo cuando hay intrusos en su territorio. Los perros salvajes provocaron al hipopótamo justo donde descansaba. Esto lo vuelve extremadamente exasperante. Por lo general, los perros salvajes evitan la confrontación con los hipopótamos debido a su gran tamaño y su agresividad inherente. El enfrentamiento duró horas y solo terminó cuando los perros callejeros se marcharon. A diferencia de los hipopótamos, los perros salvajes cazan todo el año.
Necesitan saciar su hambre y asegurarse un sustento constante. A veces, tienen crías, por lo que deben trabajar duro. Su incesante búsqueda de presas a menudo conduce a encuentros de alto riesgo y peleas con hipopótamos. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el hipopótamo embiste, dispersando a los perros salvajes. El hipopótamo arrebató al kudú de las fauces de los perros salvajes. El enano. El dominio del hipopótamo es incuestionable. Su poder absoluto es un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. Los perros salvajes suelen elegir el momento del día para cazar, ya que es más fácil observar a sus presas. Al otro lado del lago, otro antílope intentaba esconderse de la vista de los perros salvajes. Al ser descubierto, saltó apresuradamente al agua para evitar a los depredadores. En ese momento, el ruido que provocó al hipopótamo emergió del agua. Un perro salvaje saltó al agua para perseguir al antílope, mientras éste luchaba contra el resto de los perros salvajes. Después de un rato, el perro salvaje acortó la distancia con el antílope. Para entonces, el hipopótamo se había dado la vuelta y lo persiguió rápidamente. Los perros salvajes se ven obligados a liberar antílopes para escapar. Sonanawan. En la orilla, los perros salvajes corrieron por el borde del lago para intentar capturar el cadáver del antílope, pero no lo lograron porque los hipopótamos permanecían cerca. Finalmente, perdieron el interés y abandonaron la zona. Los perros salvajes son depredadores peligrosos, con un estilo de caza extremadamente brutal y la mayor tasa de éxito de caza en África. Sin embargo, son vulnerables a otros depredadores, especialmente cuando son jóvenes. A pesar de su formidable trabajo en equipo y su destreza en la caza, su supervivencia se ve constantemente amenazada por los peligros impredecibles de la naturaleza africana. El incidente ocurrió en Botsuana. Una leona de 15 años, sedienta, encontró una manada de perros salvajes. Caminaba rápidamente hacia un abrevadero para saciar su sed. Y una manada de perros salvajes hambrientos la siguió, y entonces se desató un ataque. Enfurecida, fue a la cueva y mató a un león. Matar al perro salvaje fue un acto de represalia y dominio, demostrando que incluso los cazadores más estratégicos pueden caer víctimas de la ira de un depredador supremo. El peligro puede surgir en cualquier lugar y sin previo aviso. Todas las actividades animales requieren vigilancia. Incluso un pequeño ruido puede acercar el peligro, especialmente los cachorros callejeros. Salvaje perros que no tienen habilidades de pelea. El ruido de los jóvenes licaones atrajo la atención de una coalición de leones machos que patrullaban el territorio.
No hay razón para que los leones rechacen la oportunidad de destruir peligros futuros. Una estrategia brutal pero necesaria en la jerarquía de depredadores, como ahora. Sin la protección de sus padres ni de su manada, los perros salvajes huyeron presas del pánico. Pero la despiadada sabana no ofrece escapatoria para los débiles. Los desafortunados fueron asesinados y devorados por los leones en el lugar. Aunque famosos por su alta tasa de caza y su brutal habilidad para la caza, los perros salvajes solo maximizan su fuerza cuando tienen compañeros. El incidente tuvo lugar en el Parque Nacional Kruger, donde varios perros salvajes buscaban desesperadamente alimento, sin saber que intentó encontrar comida, pero no sabía que la manada de leones descansaba cerca. El león atacó de inmediato, y el perro salvaje capturado fue brutalmente atacado. Su cuerpo resultó gravemente herido. Algunos perros callejeros regresaron para buscar y rescatar a su compañero caído, pero casi pierden la vida. El perro callejero, gravemente herido, yacía temblando en la hierba, respirando con dificultad. La sangre se filtraba en la tierra, marcando el fin de su lucha. Perdió a su compañero y no pudo ponerse de pie. Finalmente, las hienas lo descubrieron, su risa inquietante resonó en la noche, y enviado lo mató y se lo comió. Luchar sin piedad es la forma en que los depredadores salvajes de las praderas africanas sobreviven. Sea cual sea el oponente, lucharán para conseguir su presa. Los perros salvajes no son una excepción y no temen la confrontación. Y esta vez sus objetivos fueron los famosos carroñeros de la sabana, las hienas. La pelea fue dramática, pero ya saben, las hienas no son fáciles de intimidar. Un perro salvaje agresivo olvidó que se había alejado demasiado de la manada. En cuanto se dio cuenta de su error, la hiena le asestó un golpe mortal y lo mordió hasta la punta. Muerte. Al final, el perro salvaje se convirtió en comida para 2 hienas. No habrá muchas oportunidades para los depredadores. No tienen derecho a ser selectivos con sus presas. Y lo mismo ocurre con los perros salvajes. Cada cacería fallida significa otro día de hambre. Otra noche de incertidumbre. Una vez que pierden a su presa, no será fácil recuperarse y encontrar la siguiente. Un miembro del grupo de perros salvajes se convirtió en presa del cocodrilo. La naturaleza salvaje e implacable opera según reglas complejas e implacables.
La fuerza es lo que ayuda a los animales salvajes a cazar. Pero eso no significa que el cazador siempre gane. Luchar y elegir la presa es fundamental. Ante la amenaza, el deseo de sobrevivir es un arma poderosa contra los oponentes. Por ejemplo, aunque los elefantes son herbívoros, sus grandes cuerpos y su fuerza excepcional los convierten en una fuerza que ningún depredador se atrevería a desafiar a la ligera. Las batallas salvajes siempre tienen finales inesperados. En la reserva Mala Mala, una jauría de perros salvajes arreó frenéticamente a 3 saltadores de rocas para que jugaran en una gran roca. Las 3 pobres presas no pudieron escapar ni retroceder. Acorraladas en el terreno accidentado, permanecieron inmóviles, con sus pezuñas aferrándose a la roca inestable con desesperada determinación. Los perros salvajes los rodearon como una soga que se apretaba cada vez más, y constantemente intentaban descifrar cómo hacer que los 3 saltadores de rocas cayeran al fondo. Pero los 3 pobres animales seguían resistiéndose para tener una oportunidad de escapar. Nari. Sin embargo, la naturaleza siempre es cruel. El tiempo corría en su contra. Sus piernas temblorosas solo podían aguantar un tiempo. Por estar demasiado tiempo en el acantilado, uno de los 3 saltadores de rocas cayó con un grito desgarrador, desplomándose con su frágil cuerpo, y fue brutalmente destrozado, muerte por perros salvajes. Los otros 2 tuvieron suerte de escapar gracias al sacrificio de sus compañeros. Filmado en el Gran Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Fascinante video de perros salvajes usando tácticas para cazar a una impala preñada. Los perros salvajes odian el agua por naturaleza y suelen estar limitados en ella. Como saben, el hambre es algo que los animales salvajes no pueden controlar. Se puede ver al bebé emergiendo prematuramente mientras los perros salvajes destrozaron el abdomen del impala, devorando su premio sin dudarlo. Lo que sigue es una caótica y adrenalínica cacería de perros salvajes con manadas de ñus en la sabana africana. Como cazadores profesionales, los perros salvajes no cazan con el estómago vacío. La persecución se prolongó durante un largo rato, tras lo cual lograron destruir la manada de ñus. Los 2 ñus, presas del pánico, perdieron la manada y quedaron acorralados sin posibilidad de escape. Uno de los perros arriesgó su vida para correr a través de una manada de perros callejeros, pero pronto fue brutalmente asesinado. Las batallas por la supervivencia nunca han cesado en el Parque Nacional Kruger. Un impala intenta escapar de una manada de perros salvajes. El hambre ha durado demasiado tiempo con los perros callejeros.
que incluso se meten en el agua para buscar más alimento. Sus patas salpican las aguas poco profundas, con los ojos buscando desesperadamente movimiento. Las cosas casi no salen bien, dejando a los perros salvajes deprimidos casi en la desesperación. El hambre ha durado demasiado tiempo con los perros callejeros, que incluso se meten en el agua para buscar más alimento. Sus patas salpican las aguas poco profundas, con los ojos buscando desesperadamente movimiento. Las cosas casi no salen bien, dejando a los perros salvajes deprimidos casi en la desesperación. Pero inesperadamente, la aparición de una gran cueva en la reserva los atrajo. Los depredadores excavaron rápidamente la entrada y sacaron un facóquero. Con el lastimero grito de su presa, los perros salvajes devoraron vorazmente su hambre. En el delta del Okavango, Botsuana, frente al campamento Pom Pom, se reanudaron las cacerías. Los perros callejeros volvieron a buscar comida. Observa cómo empiezan a acechar. Luego tienden una emboscada y se comen a un antílope lechue rojo. Pero inesperadamente, la aparición de una gran cueva en la reserva los atrajo. Los depredadores excavaron rápidamente la entrada y sacaron un facóquero. Con el lastimero grito de su presa, los perros salvajes devoraron vorazmente su hambre. En el delta del Okavango, Botsuana, frente al campamento Pom Pom, se reanudaron las cacerías. Los perros callejeros volvieron a buscar comida. Observa cómo empiezan a acechar. Luego tienden una emboscada y se comen a un antílope lechue rojo. La cacería se desató rápidamente. La jauría de perros salvajes rodeó a la presa e intentó desgarrarla. Incapaz de resistirse, el antílope lechue rojo solo pudo quedarse quieto y esperar su fin. Muerte. La fiesta se desarrolló rápidamente para el deleite de los perros salvajes. El silencio de la sabana fue reemplazado por el crujido de huesos y gruñidos triunfantes. Sobre el asfalto, una jauría de perros salvajes persigue a un antílope kudú. Tanto el depredador como la presa fueron ganando velocidad poco a poco, pero antes de que pudiera correr mucho. El kudú fue derribado por las garras de los perros salvajes. En ese momento, junto a un arbusto, los perros salvajes se acercaron y sus afilados dientes perforaron la gruesa piel del kudú y comenzaron a devorar vivo al pobre kudú. Una pradera comienza en la estación seca. La hierba es dorada y la migración de herbívoros deja tras de sí depredadores hambrientos. No te equivocas.
En realidad, era una jauría de perros salvajes que se aferraban al facóquero, que, a pesar de sus esfuerzos por combatirlo, no pudo escapar. Sin darle tiempo a su presa a reaccionar, los depredadores se lanzaron hacia adelante como uno solo, hundiendo los dientes en la carne antes de que el jabalí pudiera siquiera emitir un último chillido. Comenzaron su comida en el acto. Una manada de antílopes se afana buscando alimento en los pastizales, ajena al peligro inminente. El viento no avisó y la sabana seca permaneció engañosamente tranquila. La manada de perros salvajes aprovechó la oportunidad para atacar repentinamente, provocando el pánico entre los antílopes, que huyeron en todas direcciones. Algunos de los desafortunados antílopes fueron recapturados y brutalmente masacrados. Pero la manada de perros salvajes que corría en dirección contraria se topó con una manada de ñus bebiendo agua. Finalmente, la manada terminó la cacería con 2 presas hambrientas. En el Parque Nacional Kruger, un impala fue perseguido hasta el final por una jauría de perros salvajes. Se vio obligado a zambullirse en el agua para escapar,